El proceso de consolidación y control del poder en Cuba, bajo el liderazgo de Fidel Castro, tras el triunfo de la revolución en 1959, implicó numerosas purgas y eliminaciones de figuras políticas dentro del propio movimiento revolucionario. Estas purgas ayudaron a solidificar el poder de Castro y modelar el carácter del régimen cubano, desde sus inicios hasta la actualidad. Este proceso tiene diversos protagonistas y características a través de los años, en un primer periodo que podemos definir como la temprana consolidación del poder y que va desde 1959 a 1965. Tras la salida de Cuba de Fulgencio Batista, el 1 de enero de 1959, Fidel Castro inició su camino hacia el poder absoluto en un ambiente de gran euforia y expectativas. Sin embargo, la diversidad ideológica dentro de las filas revolucionarias presentaba un desafío significativo. Figuras como Hubert Matos, quien renunció a su cargo en protesta por la creciente influencia comunista, fue arrestado y condenado a 20 años de prisión en 1959. Este acto marcó el inicio de una serie de purgas destinadas a eliminar a aquellos percibidos como una amenaza al liderazgo unificado de Castro. Otros se exiliaron para poder manifestar su oposición en el extranjero. Max Lesnick, un periodista y militante revolucionario cubano, optó por el exilio en los Estados Unidos en 1961. Lesnick, inicialmente un ferviente partidario de la Revolución cubana y amigo cercano de Fidel Castro, comenzó a distanciarse del régimen cuando éste tomó un rumbo más autoritario y se alineó más claramente con la Unión Soviética. Desilusionado con la dirección que estaba tomando la revolución, especialmente con respecto a la supresión de la libertad de prensa y la persecución de voces disidentes, Lesnick decidió dejar Cuba. En Miami, se convirtió en una figura prominente entre los exiliados cubanos, aunque su postura crítica hacia las políticas de Estados Unidos hacia Cuba y su rechazo a los esfuerzos violentos para derrocar a Castro lo colocaron en una posición única dentro de la comunidad del exilio. Max Lesnick continuó su labor periodística en el exilio, fundando el periódico Replica para promover sus ideas y mantener un enfoque crítico tanto hacia el gobierno cubano como hacia la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Su historia es un ejemplo de cómo muchos revolucionarios inicialmente alineados con Castro se encontraron en desacuerdo con el régimen a medida que éste evolucionaba, llevándolos a buscar libertad y oportunidades para expresar sus opiniones en el extranjero. Durante los primeros años de la Revolución cubana, varios individuos notables que inicialmente apoyaron o participaron en el movimiento revolucionario optaron por exiliarse debido a diferencias ideológicas, políticas o personales con el régimen de Fidel Castro. Aquí, algunos de los más destacados. Carlos Franqui fue un intelectual y periodista que jugó un papel importante en la revolución como editor del periódico Revolución. Franqui se exilió en 1968 después de desilusionarse con el rumbo autoritario y prosoviético que estaba tomando el gobierno de Castro. Celia Sánchez. Aunque no se exilió, su inclusión es relevante por ser una figura central de la revolución que mantuvo una posición crítica interna. Sánchez fue una colaboradora cercana de Castro y una de las pocas voces que podían expresar disidencias sin temor a represalias, aunque siempre dentro de los límites del régimen. Hubert Matos. Como mencioné anteriormente, fue un comandante revolucionario que se opuso a la creciente influencia comunista. Aunque no se exilió voluntariamente, fue encarcelado en 1959 y después de cumplir 20 años de cárcel, se fue a Estados Unidos, donde continuó siendo un crítico vocal del régimen de Castro. Porfirio Ramírez, un excomandante que también se exilió debido a desacuerdos con las políticas de Castro. Su partida fue menos conocida, pero refleja la desilusión de algunos militares con la dirección del gobierno.
El siguiente periodo está matizado por la influencia soviética y las purgas políticas y abarca los años desde 1965 hasta 1989. Aquí voy a hacer una parte para mencionar los dos errores de Fulgencio Batista que desembocaron en la tragedia que viven hoy los cubanos. El primero fue legalizar el Partido Comunista en 1938 y el segundo, darle una amnistía a Castro y el grupo de terroristas que lo acompañaron en el asalto al cuartel Moncada. Durante los años 60, la Unión Soviética no las tenía todas consigo en cuanto a la línea que seguirían Castro y todos los que habían participado con él en el alzamiento contra Batista tenían que se alinearan con Washington y confiaban en los viejos comunistas provenientes del PSP, con Aníbal Escalante a la cabeza. Aníbal Escalante estaba entonces al frente de la ORI, que agrupaba a todas las organizaciones que habían participado en la lucha en contra de Batista y al frente de los comunistas. Castro decidió que era ya hora de quitarlo del medio y lo acusó junto al grupo viejos comunistas que lo seguían de atentar contra los poderes del Estado revolucionario, calificándolos de microfracción, es decir, una minoría disidente y peligrosa que intentaba revertir la revolución y entregarla a los soviéticos. Eso dijo en una reunión de la ORI, donde dio un discurso de 12 horas, para después él mismo entregar a Cuba a los rusos y permitir que instalaran los misiles con ojiva nuclear, apuntando a Estados Unidos, pero situándose a sí mismo al frente de la operación con la intención de estar siempre en control. Aníbal Escalante y el resto recibieron penas de cárcel, la de Escalante de 15 años, pero solo cumplió 3, por pedido de los comunistas chilenos fue liberado. Otra figura después muy conocida, el señor Bofill, fundador del Comité Cubano por los Derechos Humanos, también estaba entre los microfraccionarios y también sufrió prisión. En los años 70 y 80, la vigilancia y control sobre los miembros del partido y la sociedad en general se intensificaron. Figuras como Carlos Franchi, un ferviente revolucionario y editor del periódico Revolución, optó por el exilio en 1968 tras desilusionarse con el rumbo autoritario del régimen. La crisis de los 90 y la supervivencia del régimen, 1990 a las 2000. La caída de la Unión Soviética y el fin del apoyo económico que recibía Cuba precipitaron una severa crisis económica y social conocida como el Período Especial. En este contexto, la lealtad al régimen de Castro fue puesta a prueba severamente. Figuras como Roberto Robaina, quien fue ministro de Relaciones Exteriores, fueron destituidas y desaparecidas de la esfera pública por supuestas desviaciones ideológicas y corrupción. Los años de Raúl Castro y las reformas, 2006 al 2018, con la salud de Fidel Castro deteriorándose, su hermano Raúl tomó el mando en el año 2006. Aunque inicialmente se esperaba que continuara con la línea dura de Fidel, Raúl implementó una serie de tímidas reformas económicas y sociales que incluyeron la legalización de la propiedad privada y una mayor apertura hacia el turismo extranjero. Durante su mandato, figuras como Felipe Pérez Roque, quien fue ministro de Relaciones Exteriores y luego caído en desgracia, ilustran cómo incluso en un periodo de reformas la disidencia política seguía siendo gestionada con mano dura. La era post-Castro y el futuro de Cuba, 2018 hasta hoy. La presidencia de Miguel Díaz-Canel, iniciada en 2018, marca la primera vez en casi 6 décadas que un Castro no está al frente de Cuba. Sin embargo, la eliminación de figuras políticas y la restricción de la disidencia continúan siendo características prominentes del régimen. La gestión de la crisis económica exacerbada por la pandemia de COVID-19 y el incremento en las protestas sociales han llevado a una nueva ola de represión. En resumen, desde 1959 hasta la actualidad, la eliminación de figuras políticas ha sido una constante en el régimen cubano. Estas purgas han sido una herramienta esencial para mantener el control del poder, silenciar la disidencia y adaptarse a los desafíos internos y externos.
La historia de Cuba bajo Castro no es solo la de un liderazgo carismático y un ideal revolucionario, sino también la de un régimen que ha sabido utilizar la eliminación política como medio para su supervivencia. Gracias por habernos acompañado en este recorrido. Suscríbete y danos un me gusta si te ha resultado informativo este video. Hasta el próximo. Chao.